lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Gracias, Luisa Mayoa, gracias a todo el equipo de Telenoticias Megavisión por mantenernos a esta hora de la mañana bien informados. Vamos de inmediato en esta hora y media, por supuesto, a darle todo el espacio para los análisis de temas importantes, como ya es costumbre, aquí a través de Diálogo 21. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Hoy vamos a conocer desde la perspectiva del actual alcalde del municipio de Ilopango, José Chicas, y actualmente también candidato a alcalde de San Salvador Este, que comprende los municipios de Soyapango, San Martín, Tonacatepeque y por supuesto Ilopango. Este día vamos a hablar acerca de cómo se está llevando a cabo todo el tema del desarrollo local, poniendo en perspectiva de cara también este reto a través del nuevo método o forma de administración que van a tener los municipios con la modalidad de la cual ya hemos venido abordando en tiempos pasados. Bienvenido, alcalde, gracias. Qué bueno tenerlo acá en el programa. Muchísimas gracias, Ernesto. La verdad que es un verdadero honor estar conversando con usted. Ya he tenido un buen rato de no estar por acá y creo que es muy agradable estar acá. Muchísimas gracias, le agradezco. La verdad que queremos conocer qué es lo que se ha hecho en este importante municipio que de alguna manera representa, o representaba hoy debido al crecimiento ya digamos, poblacional y habitacional, pero Ilopango siempre fue, digamos, como la entrada hacia la capital, ¿no? Sí, de hecho Ilopango, en el momento que yo tomé la conducción de este municipio, enfrentaba muchos retos, ¿verdad? Muchos retos porque había un descalabro no solamente social, sino que también económico. Y precisamente fue como el abordaje que hicimos en la semana pasada, que tuve la visita de unos embajadores de la Organización de los Estados Americanos junto al embajador de los Estados Unidos, y ellos querían escuchar, ¿verdad?, de la voz de los ciudadanos, cómo se sentían ahora en el municipio de Ilopango. Y creo que fue muy enriquecedor los comentarios que dieron estas personas, los ciudadanos en las comunidades, porque estos embajadores, estos observadores, solamente habían tenido como la versión de los organismos de derechos humanos internacionales, ¿verdad? De cómo se había vivido y específicamente en Ilopango, porque si usted se recuerda, Ernesto, la tregua se firmó en Ilopango, ¿verdad? Y allí nació la tregua. Entonces, ellos habían constatado en ese momento, pero ahora llegan ellos a conocer cómo realmente Ilopango ha cambiado. Entonces ahí ha cambiado desde el punto de vista de la seguridad y el tema de desarrollo local, que en su momento se ha inyectado. Y vamos a hablar del tema de desarrollo local. Quedémonos un poquito en esa parte, porque en su momento, como usted dice, estos funcionarios atestiguaron y fueron parte de lo que en aquel entonces, bien lo recuerdo, actos de entrega de armamento, acuerdos de paz entre grupos delincuenciales, etcétera, ¿no? No, y de hecho el tema del desarrollo económico está íntimamente vinculado al tema de la seguridad, porque ningún empresario va a llegar a invertir a un lugar donde no tiene certeza de lo que puede pasar, ¿verdad? Y sobre todo con el tema de la extorsión. Entonces yo creo de que eso lo hemos visto en 2 años, ¿verdad? Cómo Ilopango realmente a partir del régimen de extorsión. O sea, sí ha impactado. Sí, ¿podemos decir que está libre de delincuencia? Sí, está libre de delincuencia. ¿O todavía hay remanentes o reductos, como en su momento lo sostienen las autoridades? Sí, de alguna manera lo que está brotando, ¿verdad?, en este momento, y creo que ha sido oportuno la puesta en marcha de la fase 6 del Plan Control Territorial, porque desde la integración, porque si no se hace algo en este momento, van a surgir otros fenómenos, ¿verdad?, que van a estar siempre asediando a la ciudadanía. Por ejemplo, ahorita hay bastantes hurtos en algunas colonias, y ya estamos coordinando con la PNC para poder evitar ese tipo de cosas. ¿CELSUT te pertenece a ustedes? ¿CELSUT?
Sí. La colonia Celsub. Sí, Jardines de Celsub. Jardines de Celsub, hay una denuncia que está de alguna manera llamando la atención, que el tema delincuencial se sustituye, pero hay demasiado hurtos, por ejemplo, de vehículos. Claro, no solamente Jardines de Celsub, sino que también la colonia Las Cañas. Pero ya hay una coordinación directa entre el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de nuestra alcaldía junto a la PNC para estar permanentemente. Aparte de eso, nosotros estamos impulsando en este momento que estamos a punto ya de comenzar la ejecución, y es el Smart City, ¿verdad? Que implica tener cámaras de videovigilancia en todas las colonias y comunidades. Creo que será digamos un factor de apoyo al tema de la seguridad. ¿Se puede separar los dos tipos entonces ahora, si queremos hacer ese análisis, ese diagnóstico, de separar entre lo que es la delincuencia común a lo que era la delincuencia pandilleril? Totalmente. Totalmente, aquel era un fenómeno diferente, ¿verdad? Y sobre todo porque la manera de operar era por la fuerza, ¿verdad? O sea, esta es tu renta, y te extorsionaban y tenías que pagar, porque si no pagaban te asesinaban, ¿verdad? Esa era la historia del municipio de Ilopango. Quedémonos en este tema bajo el énfasis, porque la seguridad sin duda alguna golpeó fuertemente al país, ¿no? Definitivamente. Y queremos de alguna manera saber si existe todavía ese flagelo que golpea desde el punto de vista de cómo los municipios, cantones o en este caso caseríos fueron también afectados. Dolores de Apulo, por ejemplo. Dolores de Apulo pertenece a ustedes. Sí, Cantón Dolores de Apulo, sí. Y la verdad es que allí hay un montón de historias tristes. Por ejemplo, yo tengo incorporado en mi escuela municipal de vela a un joven que es talentoso en el deporte de vela y que ha destacado mucho. Se llama Leandro Sánchez, apenas tiene, 12 años. Por ejemplo, su papá fue asesinado por la pandilla. Entonces, todo ese tipo de cosas, a pesar de que eso ya, gracias al presidente, ya no ocurre, pero esas heridas han quedado allí. Entonces, ahora viene la puesta en marcha de programas sociales que ayuden a sacar precisamente de ese cuadro psicológico, ¿verdad? Duro a estas familias, a estas personas. ¿Cómo se integra la política de desarrollo local frente a esa necesidad de poder intervenir directamente en su municipio? Porque los alcaldes están bajo el énfasis o la misión o el objetivo de su trabajo es velar primero por satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes en su municipio, pero también la de abrir espacios que coadyuven precisamente en ese proceso de transformación de lo social a lo económico, a lo productivo, para que sea, digamos, un municipio digno donde se pueda vivir, ¿no? Sí, hay varios factores, Ernesto, que nosotros hemos impulsado. El primero ha sido que nuestra estrategia como administración municipal no se ha enfocado simplemente en obra gris, ¿verdad? Que la gente lo pide mucho, pues, y que creo yo que sí es necesario hacer. Hablamos calles, reparación de calles, puentes. Correcto, digamos, reparación de casas comunales. Entonces, eso es bien importante. Pero más allá de eso, hay un factor que creo que es también sumamente importante, que va a la par, y es el tema social. Y para eso nosotros hemos impulsado 3 programas que para mí son como los programas emblemáticos. Uno de ellos se llama Soy Solidario. Este programa Soy Solidario yo lo comencé a impulsar incluso antes de que yo fuera alcalde de Ilopango. Y hoy que estoy en la administración municipal como alcalde, se ha impulsado mucho más. Y lo importante y lo que yo quiero como resaltar de esto es que los empresarios se han sumado precisamente a este programa. Estamos atendiendo a personas con discapacidad, con alimentos mensualmente, a adultos mayores y a madres solteras. Eso creo yo que le ha venido a dar como una salida de salvataje a las familias que necesitan, porque si tú ves, incluso habían muchas familias que tenían parientes que estaban metidos en la pandilla y que
que estas personas, digamos, estos pandilleros ahora que están detenidos, ya no generan nada. Entonces esas familias también no las podemos dejar abandonadas. De alguna manera hay que tener programas para que ellos puedan tener un sustento. Es decir, se identifica que hay una necesidad a partir de lo que antes suplía la delincuencia. Definitivamente, y eso se ve a grandes luces, ¿verdad? El otro programa importante que yo quisiera como dejar en perspectiva acá es uno que se llama Construyendo Sueños, que impulso. Construyendo Sueños es un programa que ve las necesidades en las comunidades más vulnerables y más pobres, y nosotros cambiamos los techos de sus casas, arreglamos sus paredes, les ponemos un piso a sus casas, ventanas, lo que necesite. Les dejamos una casa que sea digna para que la gente pueda vivir honradamente y que se pueda sentir muy bien, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. A ver, ¿cómo logra empatibilizar todo esto o concatenar todo este esfuerzo de desarrollo local con el tema de desarrollo productivo? Porque sin duda alguna también, al igual que Soyapango en su momento de la historia, ha sido considerada una ciudad industrial, y Ilopango también tenía su puesto, ¿no? Definitivamente. ¿Sabe, Ernesto, de que Ilopango hoy por hoy se está convirtiendo, no solamente Ilopango, sino que con la integración de estos otros municipios, se convierte en el municipio que genera el 35% del Producto Interno Bruto del país? Es decir, estamos hablando de una zona industrial por excelencia, sí, y que por lo tanto yo creo que es necesario prestarle atención, porque los inversionistas están viendo con buenos ojos. Si usted ve, por ejemplo, San Salvador Centro, ya no tiene como para dónde expandirse, ¿verdad? Y en el caso de San Salvador Este tiene la oportunidad de poder expandirse y poder llevar más proyectos que permitan la integración a un empleo formal a los ciudadanos, y a eso le estamos apostando. Y es que a lo largo de la historia, si hablamos de ordenamiento como tal territorial, Soyapango y Ilopango fueron considerados o son considerados como ciudades dormitorios. Sí, donde no debería de ser así. Es más, podría ser el punto de partida para resolver grandes problemas que tienen que ver con el tráfico, que ya vamos a hablar, que es otro de los componentes que me da la impresión que terminó de ser un factor común a ser un factor, un denominador general o común, pero que de alguna manera también afecta a las localidades. Tenemos ahí a la vista eso, ya vamos a hablar. Pero en el caso muy específico, ¿qué factores, qué cosas son las que desde la administración de usted, y ya vamos a hablar también ahora cuando ya se representa digamos el reto de San Salvador Este, ¿verdad? Competir por San Salvador Este, que son 4 municipios, Soyapango, San Martín, Tonacatepeque. ¿Qué se está haciendo para concatenar, digamos, una política de incentivo para que lleguen más inversiones, por ejemplo, a ese parque industrial, por decirlo así? En este momento hemos tenido un acercamiento, pero bien real con los empresarios. Nos hemos reunido con los 22 empresarios industriales más grandes que hay digamos, en Ilopango y parte de Soyapango, ¿verdad? Porque ahí es donde está precisamente la industria. Y la idea de ellos es oportuna, y dicen ellos, queremos seguir invirtiendo. Por ejemplo, hay una empresa que en este momento, una empresa que está situada precisamente en Soyapango, que acaba de invertir $14 millones en un proyecto de energía fotovoltaica en Ilopango. Y ese proyecto, Ernesto, estaba frenado ahí. Tenía 4 años de estar en la unidad de medio ambiente de la comuna y no le daban trámite. Entonces, porque no había interés en realidad de que se ejecutaran ese tipo de proyectos que al final vienen a beneficiar a la ciudadanía. Ahí hay oportunidades de trabajo, hay desarrollo, ¿verdad? Hay incluso generación de impuestos para la comuna, que creo yo que eso es importante resaltarlo. Nosotros hemos tenido un incremento en la recaudación de los impuestos a partir de que los empresarios se han sumado, pues, y han entendido. Incluso yo tengo empresarios que están pagando
pagando sus impuestos de manera adelantada. Y ese es un factor que es atípico, porque eso jamás se había dado. ¿Sería sinónimo de confianza? ¿Sí? Exactamente, es sinónimo de confianza, sobre todo en la administración que tenemos en este momento y en la política también de nuestro presidente, ¿verdad? Que yo creo que es la sombría de todo, de todos. Reconoce que no se hubiese logrado nada de lo que se tiene si no fuese por una política de gobierno. Definitivamente, eso es así es. Sí, y se puede medir desde el punto de vista del tema de la seguridad, que obviamente por años golpeó toda una estructura económica del país, no digamos localista, en el caso muy densamente poblada como es el municipio de Ilopango. No, y de hecho, si usted ve, Ernesto, Ilopango es un municipio que tiene activos estratégicos importantes. El aeropuerto, ¿verdad? Que de alguna manera le da una logística, un plus al municipio. Tenemos el lago. Imagínense de que yo tuve la oportunidad de visitar un lago en México que se llama el lago de Valle de Bravo. Y ese lago es 4 veces más pequeño que el lago de Ilopango. Y la economía, el 90% de la economía de Valle de Bravo está centrado precisamente en el turismo que atrae ese lago. Si nosotros tenemos un lago que es 4 veces más grande que ese, imagínense cuánto podemos hacer. El lago siempre ha estado allí. El punto es que no ha habido como una visión integradora que permita traer turismo. Nosotros, Ernesto, en estos 2 años que llevo de estar de alcalde de Ilopango, nos convertimos en el 4º lugar más visitado del país. A ver, en las vacaciones. Sí, 4º lugar. El 4º lugar en el país. Como Ilopango. Como Ilopango. Como lago. Sí, como lago. Como lago. Y eso es un dato que no lo he sacado, digamos, la comuna, sino que lo sacó Corsatur, el Ministerio de Turismo, que han reconocido que ha tenido, claro, ¿verdad? Han habido, digamos, otro tipo de atractivos. Por ejemplo, hemos tenido programas con el deporte de vela, presentaciones de kayak y todo eso. Entonces la gente eso le atrae. Aparte del parque acuático que le comenté la vez pasada que habíamos comprado, que dicho sea de paso ya recibimos el retorno de la inversión que hicimos en ese parque acuático. Y eso creo que es importante. Es muy frecuentado, muy visitado, ¿no? Y sabe usted que para poder disfrutar de ese parque acuático lo que tiene que pagar es $1.50. Y si no tiene el $1.50, con 3 botellas plásticas usted puede tener acceso al parque acuático. Entonces a mí me decían algunas personas, pero ¿cómo? Es demasiado barato, no vas a poder sacarlo. Es que la clave no está en eso, la clave está en la cantidad de personas que están llegando a vacacionar y aún en época que no es vacación. A eso se le llama, ¿qué? Volver un municipio más amigable con, digamos, el medio ambiente, la apuesta por el desarrollo turístico. 3 cosas que usted me ha mencionado y me parece interesante verla, cómo se puede potencializar, porque usted decía, bueno, lo que necesitamos es una visión integradora. Ilopango está, digamos, converge con San Martín, ¿verdad? Digamos que el lago es como que es el nudo que los tiene a ustedes unidos o atados, ¿no? Sí. Creo que Cojutepeque, ¿verdad? La otra parte de atrás. Ustedes tienen Dolores de Apuro, pero también tienen Asino. ¿Asino pertenece a ustedes? Asino ya pertenece a San Martín. A San Martín. Parte de San Martín y parte de Ilopango, pero ahora ya estamos prácticamente... Está ahí el sector de Joya Grande. ¿Qué ha pasado con el desarrollo en Joya Grande? Es un lugar muy lindo, ¿no? Fíjese que, Joya Grande, de hecho, había un empresario, Ernesto, un empresario hondureño, que ya estaba en planes de comprar como 300 manzanas de tierra a la orilla del lago para hacer un proyecto de desarrollo turístico. Desafortunadamente no sé qué fue lo que pasó, que ya no pudo hacer la inversión, pero nosotros siempre estamos en la búsqueda de inversionistas. De hecho, anoche estuve yo conversando con un inversionista que no es del país, que tienen esa visión, ¿verdad? Que han visto en el lago de Ilopango una especie de oportunidad, pues, para poder desarrollar proyectos y para poder hacer empresas. Parque industrial, aeropuerto, el lago de Ilopango, una visión integradora. Claro, definitivamente. ¿Cuáles son los ejes de acción que se tienen en su gobierno municipal frente a ese, digamos, recurso envidiable que a lo mejor otros no lo tienen, ¿no? Sí, no lo tienen. Bueno, Ernesto, fíjese de que
antes de que yo fuera alcalde, yo ya pensaba, digamos, con esa visión integradora. De hecho, había formado una asociación que se llamaba ANLI, Asociación de Municipalidades del Lago de Ilopango, con el objetivo de integrar todas las municipalidades que están en la cuenca del Lago de Ilopango. O sea, nunca había Ilopango como una isla, sino más bien como una región, porque para poder desarrollar, digamos, un espacio hay que pensarlo en grande, no se puede pensar en pequeño. Y ahora que se ha unido precisamente San Salvador Este, que se convierte en uno de los municipios más grandes de Latinoamérica, nosotros vamos a desarrollar proyectos. Por ejemplo, Soyapango tiene un parque verde que es el más grande de Centroamérica y es la finca Chantecuán. Entonces, pero ¿quién sabe que está la finca Chantecuán? Yo creo que usted nunca ha ido a la finca. Poco, sí. Tal vez lo ha escuchado. Vi una casa preciosa en medio de ella, que era una casa al estilo, ¿qué? Hacendaria, pero de una época voluptuosa, ¿no? Claro, y es una zona, imagínense. Creo que hoy es una funeraria, no sé. No. La hicieron museo, antes era una funeraria. No, usted me está hablando del Paseo Venecia. Ah, ok. No, entonces... la finca Chantecuán son 50 manzanas de reserva forestal que tenemos en Soyapango. Ah, ok. Entonces, entonces sí, esa es el parque verde más grande que hay en Centroamérica. Entonces, qué interesante eso, conocerlo. Imagínense, y si nosotros, digamos, aquí a 10 minutos en la capital, tenemos el parque verde más grande de Centroamérica, ¿por qué nosotros no explotarlo turísticamente? ¿Verdad? Claro, sin deteriorar la naturaleza, obviamente, ¿verdad? En San Martín tenemos el Parque El Recreo, que es una zona también grandísima. Entonces, la idea es como hacer un circuito, integrar todos estos atractivos para poder atraer el turismo. Mire, ya se me fue a hablar sobre, digamos, esta proyección política que lleva con su candidatura corriendo por San Salvador Este, por el municipio de San Salvador Este, que comprende los 4 municipios. Sí. Regresemos un poquito al tema de Ilopango, y particularmente cuando se trata de ver la parte logística de movilidad, y hablábamos, y creo que extra cámara, sobre la necesidad de corregir el problema del tráfico. Sí. Porque uno de los factores que vuelven más lento cualquier actividad productiva, o el grado de afectación que puede tener también para todas las empresas o todas las industrias que ahí se mantienen, es precisamente el tema del tráfico. Sí, ¿verdad? Fíjese de que yo creo que esa es una de las ventajas que tenemos nosotros como país, que tenemos actualmente a un presidente que, dicho sea de paso, pues está ya a punto de reelegirse, que tiene una visión integradora, una visión de desarrollo, de vanguardia. Estamos trabajando a la par del gobierno central un proyecto de transporte masivo de pasajeros aéreo, ¿verdad? Que va a permitir en alguna manera descongestionar todo lo que es el Boulevard del Ejército. Si lo han hecho otros países, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Entonces, y el presidente ha demostrado que tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de una cosa que nosotros no hayamos visto aquí en el país, pues el presidente ya lo está haciendo. Estamos trabajando de la mano con obras públicas y estoy seguro que en los próximos meses se va a comenzar a ver ya ese proyecto. ¿Cómo está usted logrando incentivar o armonizar el cobro de los, digamos, impuestos o las tasas que de alguna manera algunos sectores o algunos empresarios, comerciantes, habitantes, lo ven como excesivo? Esto de alguna manera viene a detener el tema del desarrollo, por lo cual pues hay una queja en cuanto a que obviamente eso debe de ser armonizado, ¿no? Y no claro, de alguna manera que venga a detener el desarrollo en su municipio. Sí. Fíjese de que, perdón, Ernesto, fíjese de que nosotros acabamos de finalizar un proyecto que fue donado por la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos y tiene que ver con la gobernanza local. Este proyecto nos ayudó mucho a nosotros porque la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos nos acompañó a reuniones estratégicas con los empresarios del corredor industrial. ¿Por qué razón? Porque la comuna está dando un servicio al corredor industrial y el corredor industrial no estaba pagando lo que era. Por
decir algo, hay una empresa que en un momento determinado, por un enojo de un alcalde que ya murió, dejó de retirarle los desechos sólidos. Entonces a la empresa le tocó contratar a otra empresa privada que le diera ese servicio. Y lo que pagaba esta empresa porque le retiraran sus desechos sólidos eran $35,000. Un poco más, un poco menos, pero $35,000. Entonces, y ellos a la comuna le pagaban $4,000 por retirar todos los desechos. Imagínese usted cuánto la alcaldía estaba subsidiándole a esta empresa su operatividad. Entonces, con este proyecto de gobernanza que nos regaló la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, nos reunimos con estos empresarios, ¿verdad? Les hicimos conciencia de lo que nosotros estábamos dejando de hacer para la ciudadanía, porque al final, en lugar de que estos impuestos que tienen que pagar los empresarios se traduzcan en obras para la ciudadanía, era la ciudadanía que a través de sus impuestos estaba subsidiando la operatividad de la empresa. Era una cosa contradictoria, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad social empresarial? Hablé del tema de armonía y ahí también habría que ver que la empresa también le genere empleo al habitante. Claro, no, por supuesto. Pero entonces nos reunimos con ellos, hicimos un pesaje de todas las toneladas de basura que sacaban y llegamos a una media. Es decir, que no quedaran afectados ellos ni quedar afectados nosotros. Y eso generó precisamente una etapa de confianza del empresario. Les gustó la manera de cómo la Agencia de Estados Unidos nos acompañó y ellos ya ahorita se ha regularizado precisamente esos pagos que ellos están efectuando. Porque este es uno de los grandes desafíos que obviamente tiene y debe de tener todo funcionario público, ¿no? O sea, cómo lograr armonizar y empatibilizar dos aspectos. Uno, que motivar a que llegue empleo a su municipio. Claro. Obviamente tiene que generar incentivos, no tiene que apretar. Claro. Y lo otro es beneficiar a sus habitantes con el hecho de que va a tener toda la, digamos, la facilidad de no viajar a otro lugar, sino precisamente tener trabajo a la mano. Y nosotros tenemos una gran oportunidad. Por ejemplo, todo lo que es la Carretera de Oro, toda esa parte es una zona industrial por excelencia. Entonces, lo que estamos buscando con inversionistas es que se pueda. En este momento yo estoy negociando con un inversionista que trae una ensambladora de carros eléctricos para ubicarla precisamente en el sector de la Carretera de Oro. Pero me hablaba de proyectos solares. ¿Qué incentivos tienen ellos, por ejemplo? Alguien que llegue con un proyecto solar. Por ejemplo, la gente que tiene proyectos solares, nosotros en la comuna les estamos dando 6 meses de gracia para que no paguen impuestos, para que ellos puedan como establecerse en el sector y posteriormente pues comenzar ya, ¿verdad?, a pagar a la comuna sus impuestos. Entonces eso les ha parecido atractivo y con muchos empresarios, en estos días tengo otra reunión como con 30 empresarios más, ¿verdad?, que se les está motivando a ellos y la verdad que nosotros hemos sentido la mejoría, ¿verdad? ¿Se puede, bajo esa visión política que ahora usted lleva, considerar de nuevo darle esa vitalidad industrial a este sector oriente de la capital? Sí, bueno, yo lo he mencionado en las reuniones con los empresarios, que ahora el nuevo formato, el nuevo modelo de alcaldes ya no tiene que ser aquel alcalde arcaico, ¿verdad?, que quiere tomar las cosas por la fuerza o decir, bueno, como yo gané, ahora yo voy a golpear a los empresarios, a golpear a la ciudadanía. No, ahora el nuevo modelo del alcalde tiene que ser como convertirse, digamos, en el CEO de una región y que todos los empresarios puedan ver de que es un aliado estratégico que está ahí. Bueno, es interesante ver toda esa parte, desde luego, visionaria, a la cual debe de enfrentarse, digamos, con una visión muy estratégica. Y creo que ahora el asumir una responsabilidad de administración localista, hacer 4 municipios, yo creo que es importante también verlo desde esa óptica, cómo usted se apresta a resolver o a integrar estos 4 municipios. Claro. Voy a regresar de nuevo a este tema. Hay mucha curiosidad también por saber qué soluciones tiene el oriente de la capital, en este caso San Salvador Este, así como ha quedado ahora en la nueva nomenclatura geográfica,
con el tema del transporte, por ejemplo. Sí. Creo que el hecho de haber tenido en su momento vigente un modelo de transporte emulando a ser masivo, como lo fue el Citran, generó mucha expectativa. Sí. ¿Qué piensa usted que va bajo esa lógica de si de ganar las elecciones próximas, qué estaría siendo para poder resolver este problema a sus habitantes? Voy a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana en punto. Regresamos en minutos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el actual alcalde de Ilopango, del municipio de Ilopango, José Chicas, y quien también va como candidato a alcalde por esta nueva modalidad de administración de municipios, San Salvador Este, que contempla que se suma Soyapango, San Martín y Tonacatepeque. A ver, veamos un poquito el tema de las preguntas. Aquí hay una pregunta relacionada con lo que estábamos hablando de los incentivos. Dice: Ernesto, un saludo muy especial para el alcalde, felicitarlo por su gestión, pero a la vez quiero decirte que en cuanto a los impuestos de construcción, los están metiendo por la instalación de los paneles solares, de los cuales tú le mencionaste, y eso no es construcción, sino instalación. Eso de los 6 meses me gustaría que lo aclarara más, porque no lo hemos tenido quienes hemos estado interesados en entrar a ese negocio para mejorar el medio ambiente. No, yo... ¿Existen 6 meses? Y qué bueno que el ciudadano, ¿verdad?, está atento de la entrevista y escribe. A mí me gustaría que se acercara precisamente a nuestro departamento de catastro municipal, y ahí le van a explicar en qué consisten esos incentivos que nosotros tenemos. Alcalde, el transporte masivo. Bueno, ¿Cómo dejar Ilopango, Soyapango, San Martín? ¿Cómo dejar de ser ciudades dormitorios? En este momento, Ernesto, como le decía al principio, y hay una estrategia del gobierno central a la cual nosotros nos hemos sumado para hacer las consultas con la ciudadanía, y yo creería de que a mediano plazo ya van a haber buenas noticias. De hecho, el transporte masivo de pasajeros se extiende desde Lourdes, Colón, y llega hasta San Martín. Justamente nos atraviesa como San Salvador este tipo de transporte. Y yo creería que va a ser una medida de mucha ayuda, ¿verdad? Claro, para este problema. Cuando hablamos de movilidad para una ciudad, estamos hablando de movilidad económica, en muchos aspectos. En muchos aspectos, y ahora que la gasolina está tan cara. Y lo hablábamos extra cámara con usted, es intransitable a veces pasar, por ejemplo, el Boulevard del Ejército, ¿no? Es impresionante. Entonces se necesita un transporte masivo que conecte estas ciudades. Claro. Eso ayudaría. Sí, y lo otro es el factor que yo le decía, el tema de pasar de ser una ciudad dormitorio a convertirse en una ciudad productiva, que genere empleo. Claro. Sí, en el pasado lo fueron. Sí, bueno, y de hecho, yo lo he dicho en otros programas, cuando los antepasados decidieron establecer el aeropuerto allí en Ilopango, era el aeropuerto internacional. Entonces, eso no fue producto de la casualidad, eso fue precisamente porque tiene una ubicación geográfica estratégica, donde del viento, me imagino que hacen un montón de estudios, y lo pusieron allí. Y la senda florida por excelencia estaba ubicada en esa arteria, que es la única arteria que nos conecta con el comercio de Mesoamérica, la Panamericana. Nosotros somos privilegiados, nosotros tenemos esa gran oportunidad, ¿verdad? El caso de San Martín tiene varias aristas. Cada municipio tendrá su propia naturaleza. Me imagino que ya los tiene muy bien diagnosticados. Vamos a ver, tenemos más preguntas. Ahí hay otra. Pregúntele al alcalde quién controla los precios de venta de terrenos y casas en Ilopango, porque están por las nubes. Con precios así va a ser difícil invertir en bienes raíces. No, y tienen razón. Solo por poner un ejemplo, nosotros compramos 4 propiedades como comunas a la orilla del lago de Ilopango, y ahora están costando más de $1 millón. Bueno, para nosotros es beneficioso, pues porque son fondos municipales, ¿verdad? Entonces, es un beneficio. Yo creería que esto ya es a nivel de gobierno central, ¿verdad? La regulación, la alcaldía como tal no tiene esa facultad. Ok, y en el tema específico, le decía, de ese diagnóstico de estos municipios, por ejemplo, vayámonos a San Martín. Ok, fíjese, Ernesto, de que hablando con algunos alcaldes,
que perdieron las elecciones, por cierto, las internas del partido, ellos miraban como una desventaja, por ejemplo, el tema de Tonacatepeque y el tema de San Martín, porque decían, pero es que Tonacatepeque y San Martín solo tienen lo más un 10% urbanizado. Entonces, ¿cómo va a subsistir una alcaldía digamos, con esa cantidad de urbanismo que tiene? Solo tienen un 10% y el resto es de vocación rural, ¿verdad? Entonces, les digo yo lo miro al revés. ¿Por qué? Porque si solo el 10% está urbanizado, eso significa que tenemos un 90% el cual nosotros podemos desarrollar, ¿verdad? Pero pasa por ser creativo, por tener estrategia y por generarle condiciones a los empresarios que ellos puedan invertir. Es que a los empresarios no se les puede ver como enemigos. Si la alcaldía lo que hace es, Ernesto, brindar un servicio, y el empresario es el que se encarga precisamente de generar las oportunidades de trabajo. Por lo tanto, claro, el empresario tiene que ser el aliado estratégico por excelencia de la municipalidad. ¿Sabe usted que la municipalidad subsiste por los impuestos que pagan los empresarios? El 30% de las utilidades de los empresarios va para la alcaldía, ¿verdad? Y algunos empresarios evaden eso. Sin embargo, yo estoy seguro que San Salvador está lleno de muy buenos empresarios. ¿No le gustaría apostarle a crear una mejor carretera que conecte el desvío de Apulo hacia el Turicentro? Porque entiendo que ahí se presenta un problema serio. Siempre, por lo general, los fines de semana o en horas normales, se presentan quejas y eso se puede observar en las redes, que hay un congestionamiento bastante fuerte. Esa es y ahí se fomentaría. Bueno, de hecho, usted hablaba de su parque acuático, hay mucha mejoría. Y el Macondo, la parte, digamos, turística, está muy bonito. Yo estuve allí hace, unos 8 meses, ¿verdad? Luego mi familia visitó el área de Villavela. Pues sí, el área pública, el área municipal, y venían encantados, ¿no? Sí, no, yo creo que las famosas pepescas. Sí, y eso es importante, Ernesto. De hecho, lo que usted mencionaba, nosotros tenemos ya agendado y lo hemos solicitado, ¿verdad?, a la Dirección de Obras Municipales, que pongan manos a la obra en la carretera que de Santiago Texacuango conecta a Joya Grande, porque es una salida que puede oxigenar, ¿verdad?, todo ese tráfico. Y también nosotros estamos aperturando la carretera que precisamente de la parte esta, donde está el Turicentro de Apulo, conecta San Martín, que es otra arteria, y esa ya está. Esa ya está, pero sí nosotros ya precisamente le hemos solicitado para ampliarla, ¿verdad? Y facilitar el tráfico. Porque ahí están esas imágenes, son preciosas. Este es el Turicentro, ¿verdad? Famoso faro, que eso lo administra el Instituto Salvadoreño de Turismo, ¿no? Sí, lindísimo. Sí. Pero todo eso es un componente digamos, integrado al municipio. Claro, ¿no? De hecho... Porque eso es Dolores de Apulo. Sí, de hecho, nosotros, el Parque Acuático de Villavela, que es como mi proyecto emblemático y que le ha dado la vuelta al mundo, ¿sabe usted que Villavela, en una visita reciente que hice al Vaticano... Ahí está, mire. Una visita que hice reciente al Vaticano con el Papa Francisco, le entregué precisamente un velerito, así como ese, para que él lo viera, y ahí él lo estuvo hablando del proyecto de Villavela ante los medios internacionales. Entonces ya le dio la vuelta al mundo y son como ideas creativas que permiten tener un mejor turismo, ¿verdad? Ahí había una pregunta: ¿cuándo van a reactivar el Citrans? Dice, no sé si es competencia, pero la verdad que el Citrans fue yo creo que no nos quedamos cortos, no ampliamos un poco la visión del transporte, porque ese es un factor importante para los 4 municipios que usted ahora, por las cuales usted compite. Soyapango, y los Pangos, San Martín y Tonacatepeque. Sí. No, definitivamente, aunque eso no es... claro, competencia suya, pero era un sistema que, hasta donde yo recuerdo, generaba, digamos, facilidades de transporte. Yo le diré una cosa, y estoy completamente seguro
el sistema de transporte aéreo de pasajeros, eso va a resolver en gran manera ese problema. Y eso está por venir. Sí, está por venir. Sí, claro. No es demasiado utópico pensar en ello. Pues no, Ernesto, le digo. Aéreo, ¿no? No, le digo porque ya, o sea. Ya hay estudios. Ya hay, no, sí. Como alcalde ya tiene, eso no está, obviamente es un macroproyecto, no es un proyecto municipal. Ya hay estudios, ya se hizo la consultoría, ya incluso se llamaron los grupos de los líderes comunitarios para que dieran sus opiniones, cómo miraban el proyecto, se les hizo una presentación, eso va bien adelantado. Sí, eso lo está haciendo el gobierno central. A ver, aquí hay otro elemento que creo que no puede dejar pasar por alto, el tema de cómo el FODES ha logrado, digamos, impactar en administraciones. No hemos hablado del FODES, hablamos de los impuestos y todo, pero también el FODES fue un factor que obligó a las alcaldías y a los alcaldes a ser más creativos en eso. Exacto. Pero creativos desde el punto de vista de no tasar a alguien solo por hacerlo. No, claro, no, es que sí, la verdad es que, vaya, usted vea el caso de la relación que tenemos con los empresarios en Ilopango. Los empresarios al final llegaron a la conclusión que iban a apoyar a la comuna, pero eso pasó por el diálogo, Ernesto. Eso no es una cuestión impositiva. Hay un buen diálogo con el sector industrial, empresarial, comercial ahí en esa zona. Eso es lo que le dije anteriormente, de que el alcalde ya no puede trabajar con ese autoritarismo, ¿verdad? Sino más bien dialogar y llegar a acuerdos con el empresario. Son aliados. Si el empresario al final, hay muchos empresarios que quieren hacer responsabilidad social empresarial y no saben cómo. Entonces ahí está la manera creativa de cómo nosotros lo hacemos. Y usted tocaba el tema del FODES. ¿Sabe que una de las cosas que yo veía casi en toda la reunión de los alcaldes es que muchos alcaldes pasaron de ser alcaldes y se convirtieron en sindicalistas, pero malos sindicalistas, porque estaban exigiendo al presidente, exigiendo al gobierno que le diera FODES, ¿verdad? Porque era como aquella caja chica, ¿verdad? O como aquel papá gobierno que estaba dando un dinero para que ellos no fueran creativos y no se ingeniaran de cómo podían hacer llegar dinero a las arcas municipales. Si usted mira la gestión de Ilopango, hasta este momento ha sido exitosa y no hemos recibido el FODES. ¿Sabe usted que el FODES, nosotros como alcaldía de Ilopango recibíamos al año, cuando se entregaban el FODES, 2.700.000 al año? ¿Y sabe usted cuánto ha invertido el gobierno central en obra de infraestructura, en obra gris en Ilopango? Más de 14 millones de dólares. Al final, ¿quién ganó, quién perdió? Nosotros hemos ganado. ¿Por qué razón? Porque fuimos consecuentes y porque nosotros también hemos sido coherentes de trabajar de la mano con el presidente, no apartarnos de la agenda del presidente, y lo otro es hacer un buen uso de la chequera del gobierno. Porque si nosotros estructuramos bien los proyectos, porque si nosotros lo hacemos de manera creativa, entonces el gobierno dice, no, pero vamos a invertir porque se ve que se está trabajando. Pero si un alcalde no está trabajando, ¿cómo le van a apoyar? ¿Usted ha leído la última encuesta que Fundaungo dio a conocer sobre el tema de la administración, de cómo se están administrando y qué piensa la gente de la administración de sus municipios o del trabajo de sus alcaldes? Uno de las investigaciones que arrojó esta dice que 4 de cada 10 personas encuestadas opinan que a su municipio le conviene que siga el mismo partido de gobierno, 3 de cada 10 opinan que lo mejor es cambiar. Pero aquí viene el otro tema que tiene que ver precisamente con desconocer lo que se está haciendo de beneficio dentro de sus alcaldías. Hay ciertas insatisfacciones, pero que sigue el mismo partido. Claro. ¿Cómo usted examina esos fenómenos de comportamiento? Yo creo que es natural, o sea, lo que la gente está diciendo. Le diré una cosa, yo no sé si esa es la encuesta más reciente de Fundaungo, pero yo tuve acceso a la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia y de la UCA. Pero concretamente la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, y voy a hablar de San Salvador Este. ¿Sabe usted que en esta encuesta yo aparecía con una aceptación de la gente como candidato a alcalde del 62%?
1%. Y el partido como tal con una aceptación del 64%. Y cuando... En el caso específico de Ilopango, me está hablando. No, de San Salvador Este. San Salvador Este. Y luego cuando hacen el análisis de todos los candidatos de los otros partidos políticos, ya no llegan al 3%, sino que se quedan en el 1%. Uniendo a todos los candidatos de San Salvador Este hacen el 1%. Entonces le digo a mi equipo, nosotros vamos a tomar una decisión política y es no prestarle atención a lo que dice ese 1%, porque ese 1% tiene una intencionalidad y es desgastar precisamente la estrategia de nuestra campaña. Nuestra decisión política es no atender, no prestar atención a lo que ellos digan, sino más bien vamos a centrar nuestras energías en el otro 28% que necesitamos reactivar, necesitamos convencer y persuadir para que puedan votar en febrero por nuestro presidente y en marzo pues por su servidor. ¿Qué factores vuelven competitiva su candidatura para poder de alguna manera estimular ese voto del cual estamos hablando frente a la gente? Bueno, porque ahora ya no estamos hablando de un solo municipio, no, estamos hablando de 4 municipios. En primer lugar, lo que se puede ver es la gestión, ¿verdad? El poder del ejemplo. Soyapango, ¿cómo piensa resolver? Soyapango está bien problemado, según me cuentan. Sí, pero fíjese que la gente de Soyapango es bien bondadosa. La gente de Soyapango es la que más ha mostrado el interés por nuevas ideas. Hace poco yo tuve un evento multitudinario, que estuvo el Estadio España de Soyapango, estuvo full completamente en un evento que tuvimos y se pudo ver el calor de la ciudadanía. Y ahí, sí es cierto, habían, digamos, militantes de nuevas ideas, pero en su mayoría eran personas de la sociedad civil. Y cuando su servidor llegó y todo, y comenzamos a dar el discurso, a hablar sobre los proyectos del presidente y todo, fue una alegría que usted no tiene idea. Entonces, eso nos da a nosotros como el indicador de que nosotros estamos por buen camino. Aparte que no nos quedamos también solo con un evento, sino que también hacemos mediciones en el territorio. Nosotros todos los días estamos en el territorio con nuestros equipos. A ver, ¿cómo lidia con los factores en contra, por ejemplo? ¿Sí? Me imagino que hay, ¿no? Sí. Veámoslos como retos. Claro. Alguien decía, mira, convirtamos los problemas en desafíos. Claro. ¿De acuerdo? Eso siempre se va a tener, Ernesto. Yo creo de que precisamente eso es lo que fortalece la democracia, ¿verdad? Que hayan personas que piensen diferente, pues, y tienen derecho a hacerlo, ¿verdad? Ahora, lo que sí no tienen derecho, digamos, los otros partidos políticos es a tratar de entorpecer la labor o a tratar de dañar la imagen, por ejemplo, de un candidato. A eso sí no tienen derecho, ¿verdad? Pero nosotros como tal, Ernesto, nuestra mentalidad es positiva y nuestra mentalidad es limpia. Lo que queremos es llevar desarrollo y transformación a San Salvador Este. Bueno, la campaña de ustedes le corresponde al ejercicio, de acuerdo al Código Electoral, a un mes, ¿vea? Un mes. Es febrero. Febrero. Solo febrero, sí, la campaña. Solo febrero. Sí. La presidencial arrancó el día de ayer. Ayer jueves, ¿no? Que son 4 meses. Sí. Bueno, el tiempo se me fue. Yo quiero agradecerle al alcalde que nos haya permitido conocer desde su perspectiva qué se está haciendo en este municipio y sobre todo también en esa concatenación de esfuerzos que deben de ser altamente atendidos, la parte industrial del sector de Ilopango, la parte turística, ¿verdad? Y la parte comercial, que es el otro factor, y de ordenamiento, que en su momento no nos quedó mucho tiempo a ahondar en ello, pero yo creo que es importante también para más adelante entenderlo y también sus proyecciones con relación a esta nueva modalidad de administración y candidatura que lleva. Gracias por habernos acompañado. No, al contrario, Ernesto, agradecido de veras que me dé la oportunidad y estoy dispuesto a seguir participando. Muchísimas gracias, le agradezco. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:20, 7:20, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a Luis Ernesto por esa información que nos da a esta hora de la mañana de Telenoticias Megavisión. Vamos de inmediato en esta segunda parte a hablar de un tema que hemos venido en los últimos días exponiendo a manera de sensibilizar, a manera de orientar y sobre todo también de poner en tela de, digamos, de agenda de país la importancia que tiene de saber conducir con responsabilidad, pero también saber de que en el país existen leyes que verdaderamente van a generar las condiciones favorables para dar una mejor movilidad en el país y sobre todo cuando se trata del respeto
en leyes de tránsito. Esta mañana le doy la más cordial bienvenida al director general de tránsito, al licenciado Alfredo Albayero, a quien le doy la bienvenida. Gracias. Buenos días, Ernesto. Alfredo. Enorme gusto, gracias por la invitación y saludos a las personas que nos están sintonizando a esta hora. Bueno, lamentablemente voy a comenzar con esto. Parece ser que los accidentes de tránsito se están convirtiendo en el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí, yo creo que hay bastantes factores que generan este tipo de incidencias en nuestro país. Tenemos un parque vehicular ya ahorita de 1.7 millones de vehículos y creo que es importante también el tema de qué está ocasionando estos siniestros viales. Cuando nosotros vemos las estadísticas que manejamos desde el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, estas nos indican que el factor humano, es decir, la decisión de la persona en la vía, y aquí no hablo únicamente de conductores, porque son los principales responsables, sino que también de los demás usuarios de vía, los peatones también tiene mucha incidencia. Las decisiones que tomamos en la vía son las que están ocasionando el mayor número de siniestros viales, y por eso mucho del trabajo que desde el gobierno estamos haciendo está enfocado en generar mejores condiciones en vía, pero sobre todo generar conciencia y educación vial también para que podamos cambiar esta cultura vial que es tan difícil en nuestro país. A ver, este observatorio me da la impresión que tiene, y me gustaría conocer un poco el fin, la misión, pero ha de tener como punto de partida, como una base de estudios para poder entender y comprender este fenómeno que ahora se está convirtiendo en un dolor de cabeza, ¿no? Sí, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial nació allá en 2021. Hemos hecho un convenio de cooperación con varias instituciones de gobierno para poder compartir información estadística. Tenemos datos, obviamente, del Viceministerio de Transporte, del Registro Público de Vehículos Automotores, el registro de licencias, manejamos datos también del Seguro Social, del Ministerio de Salud, de personas lesionadas, de todas las atenciones que ellos han tenido. En el caso también de la policía, son quienes nos proporcionan los datos específicos de siniestralidad, puntos de calor donde se están dando este tipo de siniestros. FONAT, por ejemplo, también proporciona los datos de los beneficios económicos que dan a las personas que se atienden posterior a un siniestro vial, y toda esta información forma parte de los datos estadísticos que manejamos desde el observatorio. El observatorio tiene como fin recopilar esta información, ponerla a disposición de la población para que pueda ser consultada en tiempo real, pero a la vez esa información estadística nos permite tomar decisiones que pueden ir encaminadas a generar políticas o normativas diferentes a las que tenemos, que estén enfocadas a los principales problemas. Adicional a ello, el observatorio también realiza una serie de estudios que nos permiten identificar, por ejemplo, comportamientos en vía. Hemos realizado tres estudios, 2 de los cuales ya fueron puestos a disposición. Realizamos primero un estudio observacional del comportamiento de los conductores de motocicleta. Ahí identificamos varios factores de riesgo que este tipo de vehículos y este tipo de conductores tenían en la vía, como la tenencia de cascos al conducir motocicleta, que es sumamente importante, que al final es el único elemento que protege al motociclista, y los demás indumentaria que ellos utilizan. Hemos hecho también otro estudio observacional que estaba enfocado en el comportamiento de los peatones en la vía. ¿Por qué estos dos estudios? Porque ambos son los actores más vulnerables. A día de hoy los motociclistas representan el 41% de los fallecidos por siniestros viales y los peatones el 37%. Estos son los dos grupos más vulnerables que tenemos a día de hoy en la vía, y por eso hemos volcado esfuerzos en ese sentido. También hemos hecho un estudio en el caso de conductores en ebriedad, que también estamos teniendo campañas muy fuertes en estos temas. A ver, el grado de siniestralidad quiere decir que está más identificado al tema de las motocicletas. Bueno, no hay día que no haya un problema, y de hecho yo he sido muy responsable en colocarme como ejemplo, que yo sé que muchos televidentes se identifican con este ejemplo, para llamar a la atención especialmente de este nicho de motoristas, de motociclistas, para que respeten las leyes. ¿En qué sentido? Mire, no pasa diario el que uno no se vaya a ver, digamos, expuesto a cometer un percance, y tal vez no es culpa de uno. Yo le explicaba a Extra Cámara lo que a mí me ha sucedido últimamente, y yo trato la manera de ser un poco precavido en esa parte, ¿no? Sí, yo creo que mucho del enfoque tiene que ver en cómo estamos conduciendo la educación vial que tenemos. En el caso específico de los motociclistas, mencionaba que es el actor más vulnerable en la vía, y estamos volcando mucho de nuestros esfuerzos para controlar la situación de siniestralidad. Aquí estamos hablando de educación vial, de generar cultura, pero también de que los conductores de este tipo de vehículos asuman la responsabilidad que conlleva conducir una motocicleta, porque sabemos que también en una motocicleta hay mayor riesgo de siniestralidad o de lesiones graves a la hora de
tener un siniestro vial. Por eso es que parte del enfoque que tenemos nosotros es de control y fiscalización del espacio vial, en especial de los motociclistas, porque sabemos, por ejemplo, para poner una estadística, que del 100% del parque vial hay alrededor de 570,000 motocicletas. Ellos son alrededor de casi el 32% de todo el parque vial. Crece exponencialmente el número de motocicletas que se registran día a día en nuestro registro público. Anualmente crece a un 19%, este es el tipo de vehículo que más crece, y esto viene en consonancia también cuando lo aparejamos con el número de personas que tienen una licencia de conducir motocicleta. Y aquí vemos una disparidad que es muy importante, que también puede reflejar en gran medida el tema de la siniestralidad de motociclistas, porque únicamente el 47%, hay un 47% de motociclistas que están en la vía que no tienen una licencia de conducir. ¿Y qué implica no tener una licencia? No solamente incumplir normativa de tránsito e infringir la ley, sino que también estas personas no han pasado por procesos de formación que les den a conocer cómo es la forma adecuada de conducir una motocicleta, la conducción a la defensiva, respeto en la vía, cómo saber interpretar la señalización vial, entre otros aspectos, y por eso vemos que este índice muy grande de siniestralidad vial está atado al tema del factor humano en el caso del conductor de motocicleta, y hacen este tipo de conductas de riesgo, como tú mencionabas, de ir entre carriles, en los puntos ciegos de los vehículos o en contrasentido, que son ahí situaciones de riesgo. Imagen, ¿verdad? El carril ya lo hicieron de 3, ¿verdad? Entonces, insisto, esto a lo mejor no es para generalizarlo, sé que a lo mejor habrán motoristas, motociclistas responsables, pero yo creo que es importante que todos y cada uno de nosotros nos volvamos responsables. Ahí vemos, por ejemplo, esas otras imágenes, ahí vemos a alguien que sí está respetando digamos, el carril, ¿verdad? Pero hay otros que no, al contrario, se traspasan digamos, al carril contrario, creyendo que van a la orilla, pero uno tiene el derecho de pasar a la orilla también cuando viene el carril. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo quisiera que en algún momento el público que nos sintoniza pueda tener, digamos, también respuesta de parte de las autoridades, qué hacer con ese problema. Y quizás solo para abordar y concluir con ese tema, hemos realizado también campañas de comunicación que están enfocadas a los motociclistas. Se le está poniendo atención entonces y también al capacitaciones tema del específicas, correcto. Campañas, pero ¿no será que una ley un poquito más estricta? Sí, de hecho lo que buscamos es que la ley está, pero hay que hacer que se cumpla, y eso es lo que estamos haciendo. Quiero darle la más cordial bienvenida. Está con nosotros la directora también ejecutiva del FONAT, Paola Bardi de Acosta. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, estamos obviamente para poder conocer también el esfuerzo de cómo se logran concatenar, digamos, este tema relacionado con el tránsito y a veces el respeto a las leyes que trae consigo víctimas de accidentes, y que esto, sin duda alguna, viene y entra en juego el papel que desarrolla como directora ejecutiva del FONAT. Sí, yo creo que es importante resaltar, y justamente de lo que venía hablando Alfredo ya hace un momento, la labor que se hace desde el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que es el brazo que está íntimamente relacionado con la prevención y la educación en la seguridad vial. Cuando hablamos del CONASEVI, nos enfocamos en distintas estrategias que procuran la concientización en la seguridad vial, la educación a niños y niñas y adolescentes también, pero en específico, si veíamos hace unos minutos las tomas de los motociclistas, las capacitaciones a motociclistas, también es uno de los grupos prioritarios con respecto a este tipo de cursos que se imparten a través del Consejo Nacional de Seguridad Vial, ya que es uno de los grupos más vulnerables. Miramos dentro del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que nos muestra las estadísticas, que al final la siniestralidad que tenemos con respecto a los motociclistas es alrededor del 41%, entonces al final estamos trabajando aún más cerca con los motociclistas para poderlos dotar de estos conocimientos, refrescar a quienes ya tienen su licencia y toda su documentación en regla, porque esto también es bien importante. Hay que recordar que una vez que la sacamos, también hay que estarla constantemente renovando. Pero también están estos cursos de forma gratuita, que en algún momento, pues, si hay una persona que tiene interés en continuar refrescando este tipo de conocimientos, pues lo puede hacer a través de nuestra página web. Es interesante el énfasis con el cual el tema educativo obviamente debe de ocupar un lugar importante en esto.
Y lo decíamos al inicio como parte introductoria a esta temática que tenemos esta mañana, de que lamentablemente los accidentes de tránsito se han convertido hoy en día como en el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, algo que si en la tasa, si lo vemos, esto ha tenido un crecimiento en los últimos años y habría que ver las causales, el tema educativo, el tema de a veces de distracción, por ejemplo, el irrespeto a las leyes, el tema del teléfono, que a veces uno obviamente se vuelve contaminado por ellos, ¿no? Me imagino que ustedes a base de eso tienen sus estudios pertinentes que les permiten unificar esfuerzos para saber qué se puede hacer alrededor. El tema educativo, como usted lo decía, es un énfasis muy importante, pero también va por la responsabilidad de cada quien, ¿no? Claro, hay que recordar, es un punto muy importante dentro de todo esto, y que como usuarios del sistema vial todos tenemos una responsabilidad, y es una responsabilidad que es compartida, ya sea desde el momento en que somos peatones, que cualquier momento del día somos peatones, si somos ciclistas, si somos motociclistas, o si estamos conduciendo un transporte pesado, como es el transporte de carga, que es digamos, dentro de la gama de los conductores es como el más complicado de manejar. Entonces, al final, todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad dentro del espacio vial, y dentro de eso, si nosotros somos responsables con nosotros mismos, también estamos cuidando la vida de los demás. En algún momento, si bien es cierto, nuestro día a día miramos una serie de siniestros de tránsito, pero eso no deja de lado de alguna forma el esfuerzo que se viene realizando desde las distintas instituciones que intervienen en el tema de seguridad vial. Lo miramos en consonancia con la Policía Nacional Civil, con el Viceministerio de Transporte, cuando realizamos las pruebas antidoping o los controles antidoping, que son preventivos para poder sacar de circulación a los conductores peligrosos, o si no también desde el punto de vista de la concientización. El CONACEVI, ¿qué es lo que hace? Se acompaña en estos controles vehiculares estratégicos, en donde de alguna forma lo que buscamos es intervenir uno a uno de los usuarios del espacio vial para poder dotarlos de consejos de seguridad vial, que en algún momento en el día sabemos que se nos pueden olvidar, los dejamos ahí relegados, y eso realmente no debería de ser. Bueno, y me decía el director que en el tema de las estadísticas, los dos principales, digamos, indicadores de muerte están en el caso de los motociclistas, que ya usted bien lo mencionaba, y también el tema de peatones, y ahí es algo que también debe de haber un enfoque pertinente sobre ello. Es irrisible a veces también ver una pasarela a 20 metros y el peatón cruzándose la calle, o una zona de, ¿cómo se llama? Señalización de cebra, ¿no? Sí, paso de cebra. Sí, el paso peatonal, igual no lo ocupan, entonces por ahí hay mucho. Vamos a ver, aquí tenemos una pregunta que formula un televidente, dice: buenos días, Ernesto, un saludo a tus invitados. ¿Están vigentes las reformas que fueron aprobadas por la Asamblea? ¿Cuál es la situación jurídica? Ok, buena pregunta. Sí, no, las reformas que fueron presentadas, entendemos nosotros que han sido observadas y se encuentran en sede de la Asamblea Legislativa. No hemos tenido mayor noticia de eso, estamos a la espera, obviamente, que se tome una decisión respecto a las observaciones que se habían hecho en su momento. Ok, pero ya están en la Asamblea Legislativa. Sí, nosotros entendemos que sí. Ok, le decía, el tema de los peatones, que es otro factor también importante. Yo creo que, bueno, nosotros hemos venido avanzando con el tema de proteger al peatón. Mencionaba yo que hay algunas campañas específicas y enfocadas a diferentes sectores o grupos vulnerables. En el caso de los peatones, mencionaba que hicimos, o se ha hecho un estudio observacional del comportamiento, que también van a salir los datos próximamente, pero también como gobierno estamos buscando proteger a este grupo. Se han mandado mensajes de educación vial, de concientización. Por ejemplo, mencionabas tú, un peatón cómo se debe comportar en la vía, tiene que ser muy prudente para cruzar, siempre tiene que cruzar por el paso de cebra, que son las zonas seguras donde ellos van a estar protegidos en la vía. En las zonas donde hay pasarelas, tratar de utilizar la pasarela, y si no hay pasarela, un peatón siempre tiene que buscar los puntos de intersección, porque son donde los vehículos disminuyen la velocidad. Gran parte de los siniestros viales que se dan con peatones por atropello se dan porque los peatones cruzan a la mitad de las vías donde los vehículos van a mayor velocidad. También en horas nocturnas el peatón tiene que hacer lo posible por hacerse visible en la vía y no cruzar y no detenerse en la vía. Yo creo que son algunas condiciones de responsabilidad de nosotros mismos, porque en algún momento también nosotros somos peatones en la vía y tenemos que asumir esa responsabilidad, respeto a los demás conductores y sobre todo no exponernos a riesgo. Alfredo, y esta reforma, esta ley de tránsito y esta nueva, digamos, estas observaciones
digamos, a ver, quiero encontrar la palabra correcta. Hay los elementos para la formulación de la pregunta. ¿Esta nueva ley vendría de alguna manera a resolver parte del problema que estamos hablando? Yo creo... o al ser flexibles con ellas estamos también siendo benevolentes hasta cierto punto con el problema? El objetivo de la ley es tener condiciones claras también, que son de cumplimiento normativo para todos. Al final, las normas de circulación y de tránsito son de estricto cumplimiento por todos, y lo que nosotros buscamos es que se cumpla. Actualmente, con la ley que tenemos, nosotros estamos haciendo cumplir, obviamente, lo que establece la normativa de tránsito. Creo que es sumamente importante para que esto sirva, primero, para generar conciencia en la población, pero que también sea un elemento disuasivo para que evitemos este tipo de conductas de riesgo. Por eso nosotros estamos estableciendo controles vehiculares a nivel nacional. Tú mencionabas, ¿qué hacemos con la información estadística? Nos sirve para tomar decisiones, y nosotros actualmente estamos tomando decisiones en base a los datos que tenemos. Por ejemplo, mencionábamos el tema de la distracción del conductor, que es la principal causa de siniestros viales, representa alrededor del 25% de los siniestros viales. Tenemos controles móviles de parte de los gestores que están enfocados a identificar ese tipo de conductas de riesgo. Hablábamos también de los controles antidoping. Nosotros utilizamos la información estadística para definir puntos clave donde se tienen que poner estos controles, y recientemente hemos comenzado con una estrategia de cercos antidoping que nos permiten establecer perímetros en zonas donde sabemos que hay siniestralidad vial relacionada al tema de ebriedad o uso de drogas, o donde hay muchas personas que consumen alcohol y que se ponen en riesgo. Con estos cercos nosotros queremos dar seguridad vial, en ningún momento queremos afectar a nadie, ni comercios, ni personas. Es importante sabemos que la seguridad y sacar de circulación todo aquel que ande poniendo en riesgo su vida y la de los demás. De acuerdo. Ernesto, pregúntale a sus invitados por qué no hay presencia permanente de agentes de tránsito o gestores en los puntos que ya se sabe hay problemas. Anoche, a eso de las 9 de la noche, en el sector de la Bernal y también en la Constitución, que es la que yo transito, venía de mi programa de radio, había un descomunal congestionamiento a esa hora. Me llamó mucho la atención. No sé si había problemas en los chorros y por cuál se estaba desviando todo ahí en ese sector, pero ahí está esa pregunta. No sé. Sí, yo creo que con el tema de los puntos críticos hay que entender también que tenemos un número limitado de agentes de tránsito, de gestores, de inspectores, que buscamos siempre colocarlos en los puntos más críticos, no solamente en el tema de gestión de tráfico, sino que también en el tema de siniestralidad vial. Estos equipos, a veces hay incidentes, como tú mencionabas, donde tenemos que reforzar zonas específicas para que mejore el flujo vehicular de todo el sector, en este caso la área metropolitana, como tú mencionabas, y por eso desplegamos estos equipos. Pero sabiendo que hay necesidades grandes, ya estamos muy avanzados en el tema de un nuevo sistema de gestión integrado de movilidad, que son estos semáforos inteligentes, que son semáforos adaptativos, que nos van a ayudar a tener un mejor control para que no sea necesario tener gestores en todos los puntos, sino que estos semáforos, junto con cámaras, nos van a permitir tener un mejor control del espacio vial, y eso va a hacer que los flujos sean mucho mejores. ¿Qué alcances ha tenido el trabajo, no solo educativo, sino que también el de poder en su momento el FONAT solventar esos vacíos que se dan en caso de accidentes de tránsito, licenciada? Cuando miramos la labor de cerca de FONAT, hemos trabajado incansablemente en la innovación digital para poder dar una respuesta de forma oportuna. Anteriormente mirábamos que había un proceso que era completamente lento y que no llegaba de forma oportuna la ayuda económica a las personas que lo necesitaban. Como sabemos, el FONAT atiende a dos tipos de víctimas de siniestros de tránsito. Estamos hablando de las personas que han sido lesionadas a raíz de un accidente de tránsito y que presentan alguna discapacidad, o también cuando hablamos de algún familiar de una víctima mortal. En este sentido, pues lo que se ha trabajado para poder dar una respuesta a este tipo de situaciones o necesidades que se enfrenta la población es la innovación digital completamente de la plataforma en la que se accede para poder presentar las solicitudes de prestación económica. Es una plataforma completamente en línea, segura, transparente, completamente. Esto significa que la persona puede saber exactamente en qué estado está su solicitud. También hay un acompañamiento por parte de los agentes de atención al beneficiario, que es un acompañamiento constante para poderle dar la mayor información a este tipo de personas. Ahora, ese es con respecto al tema de
las solicitudes de prestación económica, pero cuando hablamos de la reinserción a la vida laboral de aquellas personas que sufrieron una lesión o una discapacidad a raíz de un siniestro de tránsito, también está nuestro programa de rehabilitación. El programa de rehabilitación va específicamente dirigido a aquellas personas que presentan un porcentaje de discapacidad, esto es que deben realizar una evaluación con nuestra Comisión Técnica Médica Evaluadora, quien es la que implementa el programa de rehabilitación, y a través de esta evaluación se determina el porcentaje y luego ya se hacen una serie de recomendaciones de a qué tipo de proyectos puede entrar la persona para poder rehabilitarse por completo. Estamos hablando de fisioterapias, preprotésicas, postprotésicas, si es necesario colocar alguna prótesis, si estamos hablando de que la persona tiene una movilidad reducida ahora después del siniestro, entonces tiene que encontrar un nuevo tipo de formación laboral o de profesión. También tenemos cursos con la ayuda de distintos organismos que también capacitan a estas personas. También tenemos bolsa de trabajo que trabajamos con el Ministerio de Trabajo para poderlos reinsertar a la vida laboral. También tenemos grupos de apoyo en donde también hay que recordar que hay un trauma psicológico que queda después del siniestro de tránsito que también es necesario superar. Entonces generamos este tipo de espacios para que puedan haber logran cumplir o complementar o completar precisamente todo ese digamos espacio que dejan este tipo de emergencias. Claro, la atención por siniestro es importante. Ok, tengo acá otra pregunta. Veamos, dice: la racha de accidentes y el tráfico es insoportable, ya no se aguanta, estamos claros, ¿verdad? Eso es tremendo, y el tráfico se ha vuelto un problema serio para todos. Y eso genera incluso problemas de salud mental. ¿Cuál es el plan de las autoridades para solucionar? Yo creo que aquí hay un punto importante. Miramos que es una queja a nivel nacional, pero cuando estamos hablando de quiénes son los usuarios del sistema vial, somos nosotros mismos. O sea, también depende de nosotros cambiar la realidad de la cultura vial con la que nosotros tenemos. Es decir, sí, es cierto, nos quejamos, pero somos parte del problema también. Somos parte del problema y debemos de ser parte de la solución, ¿no? Debemos de ser parte de la solución. El gobierno apuesta incansablemente una cantidad de recursos para poder tener una mejor infraestructura vial, para poder tener una serie de elementos desplegados a nivel nacional para poder gestionar el tráfico. También toda la atención con respecto a siniestros de tránsito que se da, las capacitaciones también que tienen que ver con el tema de seguridad vial y la concientización. Nada más en este año hemos intervenido alrededor de 10.500 personas dentro del sistema vial, entre las distintas calles y carreteras. Y no paramos, es decir, es un tema que va de la mano junto con la responsabilidad y con el empoderamiento de cada una de las personas que son usuarios del sistema vial, es decir, es una responsabilidad compartida. Ok, vamos a ver, dice acá: buenos días a los invitados en el estudio. ¿Puede la Fuerza Armada imponer una sanción de tránsito? Y creo que voy a sumar otro elemento ahí, o quitar también, decomisar documentos de tránsito. ¿Un elemento de la Fuerza Armada? No. La ley establece, la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, quiénes son los agentes o autoridades que pueden realizar este tema de infracciones de tránsito. En el caso de la Fuerza Armada, sus funciones son diferentes. No obstante, la Fuerza Armada sí puede tener algún control vehicular en razón de las labores que ellos realizan, pero no están facultados por ley para poder poner infracciones de tránsito. En razón de inspección, no de retén para poder ver si alguien no lleva algo. Sí, correcto, pero no pueden infraccionar porque infraccionar, ni mucho menos decomisar. Ni decomisar, correcto. Ok, ese es un buen elemento porque hay mucha queja también en el sí, no, correcto, sí. Ok, hablemos un poquito de este tema de los seguros por accidentes. Si usted va a un país, por ejemplo, que Estados Unidos, usted no puede conducir si no tiene, en este caso, una fianza. Bueno, nosotros hemos trabajado muy fuerte en el tema de un seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Es un proyecto que todavía tenemos nosotros en la recama esperando el momento idóneo y que finalizamos todo el estudio que ya tenemos. Ya vamos muy avanzados en el tema. Esperamos en algún momento pues hacer algún tipo de lanzamiento que va a ser obviamente de conocimiento de toda la población. Sabemos lo importante que es para nosotros en la circulación vial tener un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que permita responder por los daños sobre todo personales, no así materiales, sino que personales,
personales. Eso para nosotros es importante y para que todos asumamos ese compromiso y responsabilidad que conlleva conducir un vehículo automotor en la vía. Y es que realmente solo cuando se tiene el problema y uno tiene un seguro, se da cuenta de lo necesario que es. Pero cuando tiene un problema y no tiene seguro, entonces ahí ¿por qué no tuve un seguro? Claro, yo creo que la importancia del seguro obligatorio de accidentes de tránsito radica realmente en no es el momento de decir, bueno, ¿cuándo voy a hacer uso de este seguro? Sí. Claro, obviamente nadie quiere hacer uso de Es como el médico, es como el seguro médico. Pero cuando nos llega el momento de usarlo, decimos, bueno, tuvimos que haberlo tenido. Entonces, de alguna forma sí, el gobierno del presidente Nayib Bukele ya se encuentra de alguna forma abordando este tema que es tan importante, pero de alguna forma estamos perfeccionando algunos de los temas operativos que tendría que ver con este seguro obligatorio de accidentes de tránsito y estaríamos listos. Porque el FONAT, ¿cómo se fondea para poder cubrir con esto? ¿Con el presupuesto? El FONAT, su fuente de financiamiento proviene de la recaudación de multas e intereses impuestas en temas de tránsito. A ver, tengo otra pregunta por acá. Quiero preguntar, ¿cuál es la base legal para decomisar placas y remitir los vehículos? Por favor, decir en qué artículo de la ley se dice expresamente eso. Están retirando, es cierto, estoy viendo eso que retiran. ¿Es correcto eso o es ilegal? Hay diferentes infracciones que conllevan o pueden conllevar el decomiso de las placas de un vehículo automotor. Por poner un ejemplo, estacionarse en un eje preferencial o en una zona prohibida puede conllevar el decomiso o el retiro de una placa de un vehículo. ¿Dónde está? Preguntaban, ¿dónde está en la ley? Pues está entre el artículo 117 y 119 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, todos los tipos de infracciones, y también está atado ahí el listado de condiciones o infracciones que pueden conllevar un decomiso de placas. A ver, hablando del tema de los seguros, cuando hay un accidente también sería bueno ponerle atención a esa parte, yo creo que todo el mundo lo sabe. Un medio percance en una calle, en una avenida, tenemos que esperar que llegue el último, que llegue el, ¿cómo se llama?, la aseguranza para poder, y está haciendo un gran tráfico, un gran congestionamiento, ¿no? ¿Por qué no modificar eso sabiendo que hoy se tiene la tecnología a la mano, una fotografía, etcétera? De hecho, ¿sí? hemos tenido conversaciones con las aseguradoras para disminuir los tiempos. Sabemos que ellos van muchas veces a ver el siniestro y tienen que registrarlo, y lo que nosotros queremos es que se mueva rápido el incidente, porque si no causa mayor afectación en la población. En ese sentido, estamos teniendo a nuestros equipos en carretera, que son los que intervienen en un primer momento para poder registrar gráficamente lo sucedido, levantarlo obviamente un parte en el caso de la policía, y que los vehículos puedan movilizarse rápido para que liberemos el flujo vehicular y que tampoco sea un riesgo ese siniestro a que se dé otro siniestro. Bueno, pero el tema, perdón, me iba a decir algo. Aunque también creo que es importante resaltar parte de estas pláticas que se han tenido con las distintas aseguradoras. Ya hay ciertas aseguradoras que han puesto en práctica la modalidad de inspección en línea. Entonces también lo que hablaba Alfredo con respecto a la documentación gráfica, fotográfica de todo el siniestro, la condición en cómo estaban. También hay que recordar que la operatividad o la ejecución del seguro también depende de cada una de las empresas aseguradoras a la cual se esté afiliado. Aunque me dan un dato de que el seguro obligatorio está contemplado en la ley que se aprobó en el 96, pero no se exige. Fue derogado. Ah, fue derogado. Sí, fue derogado. Esos artículos no se encuentran vigentes. Los que dieron vida de alguna forma a la atención necesaria a través del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito. En el reglamento de tránsito sí existen ciertos artículos, pero quedaron derogados tácitamente por la derogatoria en la ley de tránsito. En CONACEBI o en el caso de ustedes también, el 90% de los motociclistas, tengo acá un dato, me gustaría ampliarlo, de capacitación, formación, cursos a motociclistas que son a repartidores y mensajeros. Sí, creo que es importante resaltar todo el trabajo que venimos haciendo de cerca con los motociclistas dentro de lo que llevamos periodo de administración. Hemos capacitado a más de 2.500 motociclistas, de los cuales cuando nosotros entramos a ver nuestra estadística del gremio al que se ha capacitado, el 90% corresponde a
al gremio de mensajería o servicio a domicilio. Entonces, de alguna forma, el abordaje integral que se da a este tipo de conductor, de alguna forma lo que busca es estar recordando cuál es la normativa de tránsito, el portar la documentación en regla, el estar renovando sus documentos si en algún momento están, ya se encuentran vencidos, y de alguna forma también lo importante de los accesorios o indumentaria de seguridad vial que debe de portar el motociclista a la hora de conducir. El casco debe de ser certificado, es lo que nosotros recomendamos de alguna forma, porque puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, el casco. Y también el otro tipo de accesorios como guantes, también como rodilleras, y el tipo de calzado adecuado, que también es necesario que de alguna forma los motociclistas puedan conducirse de forma segura. La movilidad segura se trata de eso, también estar equipado de alguna forma por si puede suceder algún tipo de... En el caso de los motociclistas, sí, ¿verdad? El reclamo es oportuno, todo el mundo lo sabe, que están irrespetando demasiado las leyes, ¿sí? Sí. Y eso hay que decirlo con mucha propiedad. Tal vez no todo, pero en su mayoría muchos están incumpliendo esas leyes y por eso están los accidentes y a veces involuntariamente. Lo conversábamos antes de que usted viniera con el director de tránsito. O sea que el problema de tránsito son las personas y peatones. ¿Por qué ellos? Preguntan. No sé. El énfasis. Bueno, yo creo que ya mencionaba Paola, creo que todos somos actores viales. En algún momento somos peatones, en algún momento vamos como conductores o como ocupantes de vehículos, y en la medida que todos actuemos de manera responsable, que acatemos normativa de tránsito, que respetemos a los demás conductores, vamos a mejorar las condiciones de la vía. Ya mencionábamos también que el tema de siniestralidad vial en más de un 90% tiene que ver con el factor humano, es decir, con la decisión de cada uno de nosotros cuando nos encontramos en la vía, y por eso nuestro enfoque es muy grande en el tema de generar conciencia. Tenemos de hecho una campaña comunicacional a día de hoy denominada Cero Tragedias, que lo que busca es generar esa conciencia vial, esa cortesía vial, que tengamos responsabilidad, que utilicemos nuestro cinturón de conducir, en el caso de las motocicletas, que andemos con el casco certificado, que no anden más de 2 personas en la vía en una motocicleta, más diferentes factores que nosotros estamos tratando de impulsar para generar esa conciencia y un cambio en nuestra cultura. ¿El transporte vial de carga está respetando los horarios que se han puesto en algunas zonas? Sí, actualmente tenemos ciertas restricciones a la circulación del transporte de carga que están enfocadas a evitar que en los accesos al área metropolitana circule este tipo de vehículos en horas pico. Tenemos una restricción en Los Chorros, por ejemplo, que va de las 4 a las 9 de la mañana y de 4:30 a 8:30 de la noche. Y también tenemos restricciones en Constitución, Integración, Boulevard del Ejército, Comalapa, entre Troncal del Norte, donde evitamos que este tipo de vehículos transiten estas horas pico que pueden generar mayor congestionamiento vehicular o algún siniestro vial que puede ser mucho más grande. Un buen modelo de parque vehicular no solo comprende el tema del ordenamiento, como lo hemos hablado, sino que también de la responsabilidad de cómo uno maneja, ¿no? Conduce. Claro, debemos de promover una cultura vial de respeto completamente renovada para que nuestros niños y niñas también en algún futuro puedan tener una nueva cultura vial de respeto. Reduzcamos los siniestros de tránsito, recordemos que también depende de nosotros en todo momento. Esa responsabilidad. Y la empatía y la tolerancia. Así es. Directora, gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, por el tiempo. No, le agradezco a usted también, director de tránsito, gracias. Muchas gracias, Ernesto, un gusto. Gracias, les agradezco muchísimo la presencia de ustedes y sobre todo para el abordaje de un tema que se ha convertido obviamente en un tema de mucha, digamos, de debate sobre la necesidad de solucionar estos problemas. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.